Pues hola, qué gusto poder compartir de nuevo con usted. Esta tarde vamos a ver un poquito el detalle de lo que es el propósito de la adoración. Vamos a ver a los diferentes aspectos de ese propósito. Pero antes tengamos una palabra de oración. Padre eterno, gracias por el privilegio que nos das, te bendecimos por haber hecho de nosotros tus templos y darnos esta oportunidad extraordinaria. Te queremos agradecer de lo profundo de nuestro corazón y pedirte que seas tú guiándonos en esta tarde para recibir de ti lo que sea que tú tengas para nosotros hoy. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos, Padre. Amén. Pues estamos hablando en el contexto de aprender a tener, a cultivar una práctica de adoración desde la cual podamos experimentar conscientemente diferentes aspectos y pasos en el fruto de la adoración, que es una intimidad progresiva con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sé yo eso? Porque, bueno, la palabra de Dios me lo indica en diferentes áreas. Eso lo vamos a ir estudiando progresivamente. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo expresa el carácter de Dios. Y al expresar el carácter de Dios, implícitamente, inevitablemente, en la medida en que yo tenga la actitud de humildad suficiente, Él va a hacerme sentir incómodo con tantas áreas cuantas puedan encontrarse en mí: pensamientos, conductas, actitudes, prioridades, valores, que sean ajenas o contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él está ahora viviendo en mí, tiene comunión con mi espíritu está aprendiendo a tener comunión con el Espíritu de Dios. Yo estoy aprendiendo a tener comunión con el Espíritu de Dios. Más me dispongo, más me abro, más me humillo, más me postro a Él, más espacio tiene el Espíritu Santo, porque yo se lo doy. Porque Él no se impone, Él me ama y me respeta. Entonces, es parte de el ejercicio de nuestra voluntad de buscar al Espíritu Santo o buscarle al Señor con una actitud que le honra. Eso es algo que depende de mí. Esa es mi responsabilidad. En lo que se refiere a la responsabilidad del Señor, Él ya cumplió con toda su responsabilidad. Él hizo todo lo que, por lo cual había venido a este mundo. Vive el sacrificio, vence al Hades y la muerte, tomando nuestro lugar, y por lo tanto todo aquel que cree en Él se apropia o recibe la bendición, la revelación de que Jesús es Dios y y su Espíritu viene a vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha tomado nuestro lugar. A través de ese milagro, que realmente es algo que trasciende nuestra comprensión, su presencia empieza a ser manifiesta en nosotros y su Espíritu empieza a obrar para que todo aquello que es contrario o ajeno a la voluntad de Dios
empiece a surgir a nuestro consciente como algo que nos molesta. Aquello que antes de conocer el Señor, antes de creer en Él, antes de que su Espíritu viniera a nosotros, nos parecía normal, nos parecía algo que podía ser vivido, empieza a molestarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dado que yo me dispongo a Él, lo pone en evidencia. Me dice, mira, esta conducta es contraria a mi voluntad. ¿Sí? Si es que tú antes robabas, no robes más. Si es que tú antes decías mentiras, no mientas más. Si es que tú antes anteponías diferentes valores a Dios, no lo hagas más, etcétera. O sea, es un proceso de santificación. Y eso lo voy a descubrir buscando su presencia. Una cosa es que yo lo estudie en la Biblia. Una cosa es que yo entienda con mi intelecto valores que son ajenos y contrarios al Señor. Otra cosa es que yo experimente en mi espíritu su presencia. De hecho, hay una porción de la Biblia que es muy interesante, que se encuentra en el libro de Éfeso, que es de mi punto de vista, uno de los ejemplos más claros, que se encuentra en el capítulo 3 de Éfeso, y a partir del versículo 8, el apóstol Pablo dice, y voy a leer: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, los que no somos judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio quiere decir las buenas nuevas, las noticias, ¿ya? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el periodo en la historia, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme, acá viene el detalle que lo va a dejar en una posición de duda y de conflicto, así me pasó a mí, pero tranquilo que hay la respuesta. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a volver a ver este versículo. Dice, ¿para qué? O sea, este es el propósito por el cual el Señor ha creado a Pablo. A Pablo lo crea para que después de que él conozca y tenga comunión con el Señor, crezca, madure y finalmente se dedique a anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Jesucristo a nosotros. ¿Con qué fin? Aquí lo deletreo. Con el fin de que la multiforme sabiduría de Dios, no dice un poquito, dice la multiforme, o sea, toda la sabiduría de Dios, sea ahora, y está usando un presente continuo, sea ahora, este rato, dada a conocer por medio de la Iglesia, y la Iglesia somos nosotros, la Iglesia es usted, la Iglesia soy yo. O sea, la multiforme sabiduría de Dios, escuche bien, preste atención, sea ahora, este rato, sea dada a conocer a través de nosotros, ¿ya?, a los principados y potestades, que son las huestes de maldad del reino de las tinieblas, ¿ya?, en los lugares celestiales. Ahora usted me dirá que usted no tiene la multiforme sabiduría de Dios, y yo le digo que yo tampoco la tengo. ¿Sí? De hecho, cuando yo leí este versículo me sentí totalmente frustrado y dije entre mí, no, pues, ¿qué va? No voy a poder más seguir sirviendo a Dios, porque la multiforme sabiduría de Dios no está en mí. De hecho sí lo está, pero está en el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo para que usted se tranquilice. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, porque Él se encontraba en un momento de aflicciones, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son el oro. Y en el versículo 14 detalle, dice, por esta causa, o sea, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a nosotros, a los principados y potestades, dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos de la tierra. Para que os dé, por esta razón, el apóstol Pablo clama, se parte, se humilla, intercede, para que Dios obre
a favor de esta revelación. Para que nos dé a nosotros, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, para que Dios nos dé a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestro espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: esta es la razón por la cual yo vine, para revelar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo a nosotros. De manera que, a través de esa revelación, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a través de usted y de mí a los principados y potestades. Por esta razón yo lo miro, dice el apóstol Pablo. Por esto sí clamo, por esto sí me humillo, porque Él pide que usted y yo seamos fortalecidos por su espíritu en nuestro espíritu. ¿Sí me sigue? Espero que sí. Entonces, y ahí viene y deletrea: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otras palabras, fue por la fe que creímos en Él. Fue por su fe que su Espíritu vino a nosotros. La fe que nos es dada por Él. ¿Ya? El rato que creímos, tuvimos fe, y el Espíritu de Dios vino a nosotros. Se produce la primera revelación, el primer milagro. Por lo tanto, Cristo habita a causa de la fe en nosotros hoy, porque el Espíritu de Cristo está en usted y está en mí. A fin de que, arraigados y cimentados en el amor de Dios, versículo 18, seáis capaces, plenamente capaces, de comprender con todos los santos, todos los que somos apartados por Dios, los santos somos todos los que somos templos del Espíritu Santo, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, o sea, las dimensiones, ¿ya?, del amor de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo se arrodilla y clama para que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón, y de esa manera, nuestro espíritu, y de esa manera tengamos la revelación de las dimensiones del amor de Dios. ¿Ya? Y aquí venimos al versículo 19, que es el versículo que aclara todo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora, de un punto de vista puramente gramatical, no tiene sentido esta frase, no tiene sentido, porque ¿cómo puedo conocer lo que excede conocimiento? En el griego, yo soy traductor, me dedico a eso, en el griego, el primer conocer, dice, y de conocer el amor de Cristo, dice, y de, la palabra que usa es ginosko, que es una palabra griega que implica todo el marco del contexto de conocer, desde el concepto a la experiencia. En otras palabras, dice que podamos intimar, experimentar en nuestro espíritu, porque eso es lo que dice antes, que clama para que el Espíritu de Dios fortalezca nuestro espíritu. ¿Se acuerda? Entonces, para que podamos intimar en nuestro espíritu lo que de otra manera, ¿ya?, excede todo conocimiento. De hecho, el segundo conocimiento en este versículo es gnosis, que es información intelectual. Entonces, lo que está diciendo acá es para que nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, podamos experimentar en nuestro espíritu lo que de otra forma no vamos a poder concebir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y es infinito, y esos son valores que no son concebibles, no entran en un concepto. Pero sí Dios nos hizo para experimentar en nuestro espíritu, para intimar su presencia. Y fíjese que la segunda parte del versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por si acaso, vaya a ser que le quede alguna duda. Aquí tenemos una clarísima evidencia de que el apóstol Pablo estaba viviendo esta intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que Dios lo alcanza, y es para eso que Dios lo prepara, para que usted y yo podamos vivir lo mismo. Esa es voluntad de Dios. ¿Ya? En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 21, bueno, el versículo 20 dice,
no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra es de los discípulos, es el Nuevo Testamento, ¿ya? Y nosotros, a través de la información del Nuevo Testamento, hemos llegado a creer en Jesús. Por lo tanto, Jesús está orando por usted y para mí. ¿Por qué? Porque todo el que hacía, todo el que hizo, lo hizo siempre en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Dice, yo solo hago lo que el Padre me muestra. ¿Se acuerda? Entonces, es en ese contexto que cuando dice que Él está orando por los que eran sus discípulos y por los que eran de creer en Él a través de la palabra de los discípulos, está orando por nosotros. ¿Y qué dice? Dice, para que todos sean uno, versículo 21 del capítulo 17 de Juan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y lo vuelve a repetir, y en el versículo 22, para que sean uno, así como somos uno. ¿Ya? Entonces, es voluntad de Dios que usted y yo seamos uno con Él, y la única manera de ser uno con Él es tener unidad en el Espíritu. Su Espíritu, que está en nosotros, uno con nuestro Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo menciona en Efesios, ¿ya? En donde dice, yo clamo, yo doblo mis rodillas para que los que tienen tu Espíritu sean fortalecidos en su Espíritu por tu Espíritu Santo. Y por lo tanto, a través de esa comunión, vayan descubriendo, vayan despertando a las dimensiones del amor tuyo, ¿ya? Y puedan intimar con tu espíritu, ¿ya? Lo que de otra manera no van a poder entender. ¿Se acuerda? Y ser llenos de la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando usted empieza a juntar las componentes que se encuentran en la palabra, se da cuenta que es voluntad de Dios que usted y yo seamos uno con Él a través de la comunión con su Espíritu. Si esa es la información que Él pone a disposición de nosotros desde un punto de vista intelectual en la palabra, puede usted tener la absoluta certeza que eso es una realidad que usted y yo podemos vivir, siempre y cuando nos dispongamos. Repito, no es en sus fuerzas ni en las mías, pero sí es con nuestra apertura y disponibilidad a Él. El que hizo la obra, la hizo completa, y ese es el Señor Jesucristo. La victoria es absoluta, está dada, ¿sí? Ya está consumada. La victoria sobre el Hades y la muerte es un hecho. Nada ni nadie la puede cambiar. Esa victoria se encuentra en usted, en la persona del Espíritu Santo, y es uno con su Espíritu Santo. En la medida en que usted se dispone a vivir la comunión, esa victoria se va a manifestar en su vida, en donde usted va a empezar a experimentar en su espíritu la dulzura de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y por lo tanto va a empezar a conocer, a intimar desde la comunión de su espíritu con el Espíritu Santo. Esa es voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando de las implicaciones de la adoración. Esta es la parte medular. En la medida en que usted lo empieza a vivir, creo que en nuestra página tenemos una dirección electrónica, creo, ¿no? Sí, tenemos una dirección electrónica. De ese gusto, si es que lo obtiene a bien, nos manda un mensaje y nos dice, chévere, 10 puntos. Gloria a Dios, hermano, gracias porque lo estoy viviendo. ¿Me entiende? Nuestro objetivo, mi objetivo, no es que usted se haga a mí, que haga parte de mi grupo, sí, que me tiene que dar toda la plata. No, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que usted tenga una relación personal con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso yo vivo, y eso no es para quedármelo yo. Eso es una responsabilidad que el Señor nos da para compartirlo.
¿Me entiende? A dónde se encuentre, en la congregación que se encuentre, gloria a Dios si es que usted está en una congregación. Si usted no está en una congregación, búsquese los hermanos y las hermanas en quien usted se identifica, con quien compartir y adorar. Nosotros tenemos un grupito, nos reunimos a adorar una vez a la semana. Esa es la adoración de grupo, ¿sí? La adoración corporativa, le dice. Y disfrutamos de la comunión y la presencia del Espíritu de Dios. De hecho, yo me dedico a adorar todos los días. En la madrugada dedico un tiempo, así me conviene a mí. Verá usted cuándo lo hace, si lo quiere hacer. Pero lo que importa es que ustedes se den cuenta de que el Señor no necesita que sean horarios de oficina, no necesita que usted tenga corbata y no necesita que usted sea perfecto, porque ninguno de nosotros lo somos. Así como usted está, el Señor vino a su encuentro. Con todos sus cables sueltos, con todas sus áreas que necesitan ser redimidas. El Señor vino a su encuentro. Ese es el amor de Dios. Y así como usted está, usted se puede abrir y acercar a su presencia. Y eso es la esencia de la adoración. Usted puede cantar, usted puede orar, usted puede en su corazón levantar una plegaria de adoración con todo el agradecimiento del cual usted sea capaz. Puede estar arrodillado, parado de cabeza, como le guste, como se sienta más cómodo. Lo importante es que su corazón tenga el agradecimiento necesario, esa actitud de gratitud hacia nuestro Creador. Esa es la parte que a él le importa, su corazón. En donde usted va a honrar a nuestro Creador. En esa manera, en la práctica de esa búsqueda, de esa entrega, de esa espera, y a su vez también de la certeza de saberse alcanzado, porque el Señor ya le alcanzó. Y ahora usted descubre que puede tener comunión, puede experimentar conscientemente la presencia del Espíritu Santo, que es uno con su Espíritu, la dulzura de su presencia, el efecto y el resultado del Espíritu Santo amándole a su Espíritu, o a usted en su Espíritu. Cuando usted empieza a darse cuenta de que eso es verdad, usted no va a querer hacer nada más. ¿Por qué? Porque eso es la médula de la relación con nuestro Padre, con nuestro Creador. Eso es voluntad de Dios, lo hemos leído en Efesios y lo hemos leído en Juan. Esa es voluntad de Dios. Dios quiere, anhela que usted se abra a Él para que usted descubra que Él quiere que usted recupere la unidad con su espíritu y por lo tanto aprenda a despertar a su verdadera identidad, a su verdadero propósito, a la dimensión del reino de los cielos. Eso es parte medular de la búsqueda de la adoración o del proceso de adoración. ¿Me entiende? Qué bonito que uno canta, ¿no es cierto? Uno le canta los salmos, le canta alabanzas, le canta, qué lindo, gloria a Dios. Pero la idea es que nosotros empecemos a considerar la posibilidad de saber que yo me estoy dirigiendo a Él y Él me está escuchando. Que Él está mucho más aquí y ahora de que yo jamás pueda estar aquí ahora. De que el Creador no está allá en una nube lejana, no, está acá, está acá. Y usted se está dirigiendo a Él. Es a través de esta práctica que usted va a empezar a vivir esta intimidad. Y es desde esta intimidad que usted va a empezar a recibir información detallada de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Así que hoy en día hemos visto 2 versículos que nos certifican que es voluntad de Dios que usted y yo tengamos intimidad con su Espíritu. Que eso es voluntad de Dios. Usted no es ningún metido, ningún abusivo, ningún orgulloso, arrogante. No. Usted es un hijo que está regresando a casa, es una hija que está regresando a casa, a donde
nuestro Padre le está esperando a brazos abiertos. Así que sin más, les dejo con ese encargo de empezar esa práctica. Vamos a seguir con más enseñanzas al respecto, porque hay muchas facetas que son de realmente un valor extraordinario. En el precioso nombre de Jesús les bendigo en nuestro Señor. Amén.